Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, Italia. Fue un polímata florentino del Renacimiento, incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. En torno a 1406, su padre le permitió ingresar como aprendiz en el taller de Andrea de Verrocchio, donde se inició en diversas actividades desde la pintura de retablos y tablas hasta la elaboración de grandes proyectos escultóricos, el mármol y bronce. En 1472 fue admitido en el gremio de pintores de Florencia y en 1476 todavía se le mencionaba como ayudante de Verrocchio, en cuya obra, El bautizo de Cristo, Leonardo pintó el ángel arrollado de la izquierda y el paisaje de matices neblinosos. Él utilizó por primera vez una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos, la pintura al óleo, que permitía una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela. Leonardo conforma, junto con Miguel Ángel y Rafael, la tríada de los grandes maestros de Cinquecento, que es un periodo del arte europeo del siglo XVI. Sus obras pictóricas más conocidas son la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, y La Última Cena. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Reino de Francia. Fue enterrado en el claustro de la iglesia de Saint-Florentin en Amboise. Esfumato. El arte renacentista busca retratar la realidad de la manera más fiel posible. Actualmente nos maravillamos por el realismo de las obras. Leonardo da Vinci logró ir más allá que la mayoría de los pintores de su época, ya que desarrolló una técnica que él mismo llamó esfumato, que como su nombre lo dice, consistía en esfumar o difuminar los tonos. Leonardo logró desaparecer los bordes de las figuras de sus obras, logrando un efecto más realista. Da Vinci dedicó parte de su trabajo al estudio de la anatomía humana. El científico estaba completamente fascinado por el cuerpo humano y eso le llevó a conocerlo bien de cerca. En aquella época tales investigaciones estaban fuertemente penadas con castigos que frecuentemente implicaban la muerte. Sin embargo, nada de eso impidió investigar sobre el sistema respiratorio, sobre los huesos, el aparato reproductor masculino y femenino, entre otros. La Anunciación. Esta obra procedía de la antigua sacristía de San Bartolomeo como una de las obras de Ghirlandaio. Después de un tiempo se descartó tal hipótesis, pues se observaron en el cuadro ciertos matices característicos de Da Vinci que de Ghirlandaio. La hipótesis más aceptada al respecto es que la Anunciación es una obra que se hizo en el taller de Verrocchio, el maestro de Leonardo, en la que trabajaron ambos al unísono bajo órdenes del tutor. De hecho, se sabe que la base y la Virgen fueron ejecutados por Verrocchio y que Da Vinci pintó el ángel, la alfombra de flores y el paisaje del fondo. La obra representa una escena religiosa recogida en el Evangelio de San Lucas, la Anunciación a la Virgen María. El arcángel San Gabriel desciende del cielo para anunciarle a la Virgen María su inminente embarazo por obra del Espíritu Santo. Esta obra cuenta con una composición que expresa simplicidad y convencionalismo. Esto se le puede atribuir a la inexperiencia y presión por terminar el cuadro. El propio hecho de que la Virgen se encuentre a la derecha y el ángel a la izquierda es una característica popular del arte florentino del Renacimiento. La Virgen, la cual se encuentra a la derecha, se muestra con unas telas color azul. Si hablamos del significado del color, podemos asociarlo a la pureza y castidad de la Virgen. Es común encontrar ese significado por el color azul durante esta época. A diferencia de las representaciones clásicas de esta misma escena, en esta obra se desarrolla enteramente en el exterior, en lo que parece ser un jardín de una típica villa florentina. La impostación de las figuras corresponde a las características típicas de las obras de Leonardo, con los pliegues de las ropas amplios y marcados. La Virgen de las Rocas.
Fue encargada en 1483 por la Cofradía Franciscana de la Inmaculada Concepción para decorar una capilla en la iglesia de San Francesco Grande en Milán. Este óleo sobre tabla estaba destinado a ocupar el lugar central de un tríptico. El tema de la pintura es interesante, no representa ningún episodio de los evangelios, por lo que está sujeto a diversas interpretaciones. En realidad, la Virgen de las Rocas hace referencia a una leyenda que recrea el encuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio en Egipto. Al recibir el óleo sobre tabla, la cofradía no quedó satisfecha. Por tanto, la pintura de la Virgen de las Rocas se rechazó y nunca llegó a instalarse en el tríptico al que estaba destinada. Da Vinci tardó más de 20 años en producir una segunda tabla. Además, la habría pintado Ambrogio de Predis entre 1495 y 1508, bajo la dirección de Leonardo da Vinci para sustituir a la anterior. En ella se destaca la identidad de los dos niños, se añade una aura sobre la cabeza de Jesús y una cruz entre las manos de San Juan Bautista. También desaparece la mano del arcángel que apuntaba a San Juan Bautista. La segunda versión fue la que ocupó lugar en la capilla de la iglesia de San Francesco Grande en Milán. La composición general en ambas obras sigue siendo la misma. Es un esquema en pirámide. 2/3 de la imagen están llenos por la figura principal, mientras que el tercio superior corresponde principalmente al fondo. En este se ilustra un ambiente rocoso. Pero las diferencias pueden apreciarse en el sfumato característico de Leonardo, con el cual logra integrar la silueta de los personajes en la obra, deshaciendo la línea del borde ligeramente. Esto le da un toque místico. Esta técnica está presente en la versión del Louvre, mientras que en la de la Galería de Londres no. También podemos destacar la atención al detalle en cosas como la variedad de plantas y frutos. Esto se le puede atribuir al amplio conocimiento de Leonardo en botánica. Hombre de Vitruvio. Es un dibujo de dos figuras masculinas superpuestas con brazos y piernas separadas dentro de un círculo y un cuadrado, en el cual trataba de definir por medio de la simetría usada en la arquitectura al hombre perfecto. El hombre de Vitruvio debe su nombre a Marco Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C., que trabajó para Julio César. Fijó unas proporciones matemáticas para definir al hombre perfecto. Leonardo da Vinci aplicó estas fórmulas, retocadas por él, para dibujar su famoso canon de las proporciones humanas en uno de sus diarios. Alrededor del dibujo hay un texto que explica las correcciones que hizo da Vinci. Está redactado en escritura especular, es decir, en dirección contraria, como si hubiese sido reflejada en un espejo. Dichas correcciones dicen lo siguiente: 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 24 palmas hacen a un hombre. Si separas las piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de tu cabeza, el centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. Desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos será igual a la longitud de toda la pierna. La composición de esta obra es más simple, pues, al ser también un esquema explicativo, Leonardo tuvo que optar por una composición simple de comprender. Entonces utilizó un plano de cuerpo entero. De esta forma logró retratar un cuerpo de una persona, un hombre, que estuviera volteando hacia el espectador, y nosotros lo podemos observar y logramos apreciar una simetría vertical. Dama con armillo. La figura representada es Cecilia Gallerani, una supuesta amante del duque de Milán, Ludovico Sforza, que era el poderoso duque de Milán y además protector y mecenas del artista. Estudios descubrieron que el armillo de la pintura no siempre estuvo ahí, sino que fue añadido después.
Primero, Da Vinci pintó a Cecilia sola, y más tarde añadió el armillo, pero no contento con el aspecto del animal la primera vez, volvió a pintarlo más tarde. Es una obra meramente de retrato a plano medio. Se podría trazar un esquema compositivo en forma de L que parta desde el rostro y pase por el armiño y la mano de la dama. El armiño no fue agregado únicamente por razones estéticas. De hecho, se le pueden atribuir características simbólicas. Una de estas simbologías es la referencia al apellido de la dama, el cual es Gallerani, pues al armiño también se le llama Gale en italiano. Y también las características de belleza y sobre todo de pureza del color blanco del armiño se ven reflejadas propiamente en la dama. La Última Cena fue encargada por Ludovico Sforza para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. Leonardo no cobró por ella. La escena recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13. La obra La Última Cena se ha ido deteriorando a lo largo de los años. De hecho, el deterioro comenzó pocos meses después de haber sido terminada. Esto es consecuencia de los materiales utilizados por Leonardo. El artista se tomaba su tiempo para trabajar, y la técnica del fresco no le convenía, pues requería rapidez y no admitía repintes, ya que la superficie de yeso se seca muy pronto. Por ello, a fin de no sacrificar la maestría de la ejecución, Leonardo ideó mezclar óleo con temple. Sin embargo, debido al que el yeso no absorbe adecuadamente la pintura al óleo, muy pronto comenzó el proceso de deterioro del fresco, lo que ha dado pie a numerosos intentos de restauración. A la fecha, gran parte de la superficie se ha perdido. En los cuadernos de Leonardo da Vinci se identifican los personajes, que aparecen agrupados en tríos a excepción de Jesús. De izquierda a derecha son: primer grupo, Bartolomeo, Santiago el Menor y Andrés. Segundo grupo, Judas Iscariote, Pedro y Juan, llamado el Imberbe. Personaje central, Jesús. Tercer grupo, Tomás, Santiago el Mayor indignado y Felipe. Cuarto grupo, Mateo, Judas Tadeo y Simón. Si hablamos de la composición de este cuadro, podemos decir a primera vista que se logra apreciar un uso fantástico de la perspectiva en las paredes, en la mesa y en los platos. Además de que podemos ver un cierto ritmo en las figuras humanas, cuyas cabezas se reparten por todo el cuadro. Pero además, si nos detenemos a verlo de forma más pausada, podemos ver la gran cantidad de detalle que se le puso, así como los elementos que forman una referencia o un sentido simbólico. Además, si nos adentramos en el contexto del cuadro, podemos apreciar cómo las figuras humanas están agrupadas en triadas, las cuales interactúan entre ellos. La Mona Lisa. Es un misterio quién es la mujer retratada en esta obra. Sin embargo, especialistas afirman que se trata de Lisa Gherardini, esposa de un comerciante de telas de nombre Francesco del Giocondo. De ahí el nombre alternativo de la pintura. Tras la muerte de Da Vinci, la pintura entró en la colección de Francisco I de Francia. Aún se desconocen datos sobre la pintura, como por ejemplo el tiempo que trabajó Leonardo en ella, quién la encargó y cómo es que llegó a formar parte de la colección real francesa. Una de las especulaciones sobre la creación de la Mona Lisa es que fue para marcar un momento importante de la pareja, el nacimiento de su hijo Andrea en 1502, luego del fallecimiento de una hija en 1499. Esto último cobraría sentido por el velo oscuro que la Mona Lisa lleva puesto en el retrato, como símbolo de luto. Se trata de un retrato a plano medio y tenemos dos intenciones principales hacia donde se centra la atención. Esto es al rostro y a las manos.
Esto es principalmente por el contraste de la ropa y el tono de la piel, que sumado al realismo que produce el sfumato, atrae la vista. Esta obra podría considerarse como el mejor ejemplo de sfumato, pues la forma en que integra los tonos de la piel, sombras e incluso el fondo es asombrosamente realista. Basta con hacerle un acercamiento para darse cuenta de ello. Tras la modelo podemos observar dos fondos distintos a cada lado. Las discrepancias entre un lado y el otro hace que sea imposible considerar o crear una imagen continua del fondo. Sin embargo, en el lado derecho se puede observar el que después se identificó como el puente Gobo o puente Vecchio de la ciudad de Bobbio.